Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la clase, se llama tipo taller preparcialito, ejercicios tipo parcialito, para lo que es el parcialito del lunes, que, aclarar, es presencial, ¿sí? Se va a tomar acá, a partir de las 5:30, como todos los parcialitos presenciales, cae el lunes, pero es acá, ¿sí? ¿Podemos? ¿Sí? Interesante, pregunta interesante. Sí, vamos a hacer ejercicio de Hash, ABB, HIP. Igual HIP vimos mucho en la clase pasada, hoy vamos a también reforzar, pero vamos a ver de todo. ¿Sí? Bien. Importante y capaz, yo no miré el parcialito como para no influenciarme, capaz preparamos la clase y de repente un ejercicio que damos hoy aparece en el examen, quizás no. La idea es que siempre damos ejercicios tipo parcialito en la clase para que ustedes estén bien preparados para lo que es el parcialito. Bien. Y de paso, vamos a empezar con este ejercicio. Debería ser fácil porque es el resuelto de la guía de hashes, pero nos ayuda a repasar y reforzar algunos fundamentos de hash abierto, cerrado, función primitiva. ¿Sí? Entonces, el ejercicio es, para un hash cerrado, implementar una primitiva que reciba un hash y devuelva una lista con sus claves, sin utilizar el iterador interno. Después pide lo mismo para un hash abierto y después pide lo mismo como una función. ¿Sí? ¿Por qué estos son tres enunciados distintos? ¿Qué dice? ¿Por qué uno? Tal cual, si me piden una primitiva puedo acceder a la estructura interna, si me piden una función no puedo. Y si me piden una primitiva es completamente diferente la resolución, si esa primitiva es para un hash abierto o esa primitiva es para un hash cerrado. ¿Sí? Entonces vamos a aprovechar, ahí, no podemos utilizar el iterador externo porque es una primitiva de hash. ¿Sí? Entonces no podemos usar el iterador externo porque estaremos haciendo depender una primitiva del hash sobre una implementación del iterador externo, que siendo que el iterador externo depende del hash, no está buena esa dependencia circular y toda la cuestión. Bien. Sí. Bueno, por ejemplo, para lo que es primitiva, el ejercicio aclara sin utilizar el iterador interno. ¿Está bien? Esa parte. Entonces, ¿está bueno eso? Recordar los fundamentos. Entonces, tenemos hash cerrado. Un hash cerrado es una tabla. La tabla tiene elementos. Lo importante es que lo que tiene cada elemento tiene la clave, el dato y el estado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, como dice ahí, obtener todas las claves de un hash cerrado, este es el hash cerrado, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para asegurarme de que sean todas las claves que estoy consiguiendo? Hay que recorrer la tabla. Bueno, acá tengo la tabla, tengo un atributo, la capacidad de preguntarle esto qué capacidad tiene para saber cuánto tiene la tabla. Entonces seguramente hay un for, ¿sí? De i, supongamos 0, hasta la longitud de la tabla, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y después, para cada lugar de la tabla, ¿qué tengo que hacer para asegurarme de tomar el dato de la clave correcta? Que esté ocupado, ¿no? Tenemos el estado puede ser normalmente vacío, borrado y ocupado, ¿sí? Cuando estoy tratando de obtener todas las claves de un hash, me interesa tomar los que están ocupados. Los que están vacíos no, porque no tienen clave innato. Los que están borrados no, porque dejaron de estar en el hash. Bárbara quiere las claves que sí están en el hash. Entonces, viendo un poquitito así, ahí está, vamos a avanzar un poco. Tenemos la primitiva de hash cerrado, para un hash cerrado cualquiera, con clave K, dato tipo B, que me piden las claves y devuelve una lista. ¿Sí? Una lista de tipo K. Vamos bajando un poquitito, creamos la lista y acá hace una magia que Go nos permite, que es por cada celda, en el rango de hash tabla tiene una longitud, que es esta es la tabla, hash tabla va de 0 a tanto, escribir el rango, es decir, bueno, para cada uno de estos lugares. ¿Sí? Eso es equivalente a decir i0 menor o igual a la longitud de la tabla, y para cada lugar hacer celda igual hash tabla de i. Por las dudas, para no perdernos en lo que es la sintaxis. ¿Sí? Y sí,
Entonces, el estado de esa celda es ocupado, entonces me guardo en la lista de claves la clave de la celda. ¿Sí? ¿A ti está bien? Primitiva de hash cerrado. Es importante entonces que esto depende muchísimo de cómo está implementado internamente el hash, porque es una primitiva y el hash se implementa así, con la clave, el dato del estado, y el estado que puede ser barrido, vacío, borrado y ocupado. Acá tenemos el ocupado. Ahí preguntamos si el lugar está ocupado. Si me pidieran obtener todos los valores que están guardados en el hash, ¿qué cambiaría? Lo mismo, pero en vez de las claves, los valores. Me gusta. Seguramente acá en vez de claves se llamaría valores. Ahí como mínimo. Bien. ¿Qué más cambiaría? Celda.clave. Acá diría celda.valor. Bien. ¿Algún cambio más? Return valores. Muy bien. Perfecto. Pero acá, cuando creo la lista enlazada, voy a crear una lista enlazada de tipo K. Voy a crear una lista enlazada de tipo B. ¿Sí? De tipo de los valores. ¿Saben eso? No más. Pero bueno, de paso, hacemos como 2 ejercicios en uno. De hecho, este segmento son 8 ejercicios en uno, le vamos a llamar. Bien. Bueno, ya saben, los campos de la estructura, los tipos de datos, ¿sí? Y ocupado es un enumerativo. Bueno, eso lo ponen, por favor. Bien. Después, tenemos calle abierta. Abierto, de nuevo, es una tabla donde cada segmento va a ser una listita que sabemos que va a tener los diferentes elementos así en la listita. ¿Está bien? Ahí. Bien. Si en esta posición del hash no hay elementos, ¿cómo se representa? O una lista vacía o nil, ¿está bien? Pero usamos siempre el mismo. Con usar cualquiera de los dos está bien, pero nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Asumo que tiene nil o asumo que son listas vacías. Listo. De nuevo, ¿cómo hago para asegurarme de tener todos los elementos? Hay que recorrer la tabla y hay que asegurarnos de tener cada uno de los elementos de las listas. ¿De qué manera yo puedo conseguir todos los elementos de una lista? Con un iterador interno o un iterador externo. ¿Puedo usar cualquiera de los dos? Sí, podría usar cualquiera de los dos. Hay alguien que dice no, el externo. Somos bárbaros de la lista, pero lista nos provee una primitiva que se llama iterador interno. Bárbara nos provee una primitiva que se llama iterador interno. Entonces yo puedo usar el iterador interno de la lista porque es una primitiva que nos provee Alan de la lista. Nosotros siendo Bárbara de la lista. Entonces, acá, propuesta de implementación, tenemos lo mismo, la primitiva de hash abierto, creamos la lista de claves y lo que hacemos por cada una de las listas que tiene el rango de la tabla, que podemos hacer dos cosas, o creamos un iterador externo o creamos un iterador interno y lo hacemos. Ejemplo con iterador interno, ¿qué dice? Itero para cada par clave dato, devolviendo un booleano, ¿sí? Siempre tiene que devolver booleano en la función de visita. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer el iterador interno de la lista? Para cada elemento que tenga la lista, insertar último en la lista de claves, ¿sí? La lista que está acumulando las claves. Inserta este, inserta este, inserta este. Acá el iterador interno, como siempre devuelve true, lo va a hacer para todos los elementos que tenga cada lista en el hash, y eso va a dejar guardado en la lista todos los elementos. Si hubiésemos querido hacerlo con un iterador externo, ¿cómo se hace? Claro. Acá, en el for, hago iter dos puntos igual, crear, esto se llama iterador de la lista. ¿Y qué hacemos? For iter punto al siguiente. Mientras vaya siguiente, ¿qué hacemos? Claves punto insert último. Vamos a hacerlo más fácil, vamos a hacer el ver actual, iter
punto ver actual. ¿Está? Y después hacemos iter punto siguiente. ¿Está? Ahí termina el for. ¿Sí? Y reemplazamos un iterador interno por un iterador externo. ¿Sí? Muchas veces lo que se puede hacer con iterador externo se puede hacer con iterador interno. Es importante que entendamos en qué posición estamos respecto a Alan y Bárbara. Entender, por ejemplo, yo soy Bárbara de la lista. ¿Qué puedo hacer? No puedo de repente escribir nodo, dos puntos igual, lista primera. Lista primera. Eso no lo puedo hacer. ¿Está bien? Pero lo que sí puedo hacer es acceder a una primitiva que tiene la lista como el iterador interno o la estructura de primitivas que me da el iterador externo. ¿Sí? En cambio, para lo que es el hash, sí tengo que acceder internamente, importante, por ejemplo, a la tabla. ¿Sí? Y la resolución es distinta dependiendo si es un hash abierto o un hash cerrado. ¿Preguntas? Ok. Bien, ahí. Si queremos hacerlo como una función, ¿qué pasa? Nos olvidamos de cómo está implementado el hash. El hash, vamos a borrar, vamos a olvidarnos de esto. ¿El hash qué es? Es una nubecita que tiene claves asociadas a valores. Tiene una clave 1, clave 2 asociada a un valor 2, una clave 3 asociada a un valor 3. ¿Sí? Yo no puedo hablar ni de tabla, mira, clave 1, clave 2, clave 1, ahí está. No puedo hablar ni de tabla, ni de nodos, ni de nada. ¿Sí? La única forma que tengo de acceder a esto es a través de las primitivas. Entonces, por ejemplo, para asegurarme de recorrer todos los elementos en un diccionario, ¿cómo hago? Tiene que ser sí o sí con un iterador. La única forma de una estructura, decirme, che, dame todos tus elementos, es con un iterador. ¿Sí? En principio, a menos que conozcamos un poquito más de la estructura. En el caso del diccionario, ¿cómo hago para decir, bueno, dame este primero y después este y después este? No se puede. No tengo las primitivas para hacer eso. Entonces, tampoco puedo preguntarle a este diccionario, a ver, ¿existe K16? ¿Existe K3? ¿Existe K8? No, no puedo. No puedo preguntarle si pertenece cada uno de los posibles elementos de todo el universo que pueden existir en K. Por lo tanto, tengo que ir y decirle, bueno, creamos un iterador y decime cuáles son los elementos que hay en este hash. ¿Sí? Para eso, de nuevo, creamos la lista de las claves para devolver en el resultado y por creo un iterador, hacemos dict.iterador para crearlo y mientras haya siguiente, hacemos insertar último de iter.siguiente. Eso, con respecto a lo que estaba acá escrito, es lo mismo. ¿Sí? Porque escribir ver actual, si ustedes recuerdan, siguiente, esta llamada y esta llamada devuelven lo mismo. ¿Sí? Siguiente devuelve lo que hubiese devuelto ver actual si lo llamás y además avanza. Entonces siguiente es como hace las dos cosas, ver actual y avanza. Por esa razón, acá escribe básicamente lo que habíamos escrito hace un ratito, el ver actual, y además avanza, que es lo que habíamos hecho en la siguiente línea. De nuevo, si quisiéramos devolver los valores en vez de las claves, ¿qué cambia? Bien, dame un segundito. Diccionario, claves en iter.siguiente. Bien. Mirá, acá hay un error en el resuelto. Qué lindo. Acá sí o sí. No, está bien. Sí o sí tenemos que hacer ver actual. No. Claro. Exactamente. Por eso, acá sí o sí tenemos que hacer ver actual. ¿Por qué? Porque ver actual me va a devolver la clave y el dato. Entonces tendría que, en esa línea, llamar a ver actual para ver la clave y el dato. Acá en datos, punto, insertar último, el dato. Y ahí sí tendría que poner siguiente. Esto va justamente en el for. O sea, lo que estoy reemplazando es esta línea. Esta línea, en vez de, como estoy guardando los valores en vez de las claves,
tengo que ver el actual para tener la clave y el dato, y después con el dato lo guardo en ese vector de datos que habíamos dicho hace un rato, o valores. ¿Sí? ¿Y qué otra diferencia hay? Un segundito. Es que la lista va a ser de tipo B y no de tipo K. ¿Sí? Bien, también. Podrías. Lo que pasa, nosotros agregamos esta funcionalidad del ver actual que también devuelva el dato, porque es garantizado de uno. En un hash que capaz no funciona tan bien, obtener puede ser un poquito más, tarda un poquito más que de uno. Entonces, si ya el ver actual lo tiene disponible, ¿y por qué lo tiene disponible? Porque internamente en la implementación el puntero del iterador está posicionado en la posición correcta. Entonces, esto es O de 1 sí o sí. En cambio, llamar a obtener del hash es O de 1, pero podría no ser. O sea, ahí no estamos metidos en temas de implementación. No es o sea, estaría perfectamente válido igual, pero aprovechamos y lo hacemos así. Pero no hay ninguna diferencia a nivel teórico. ¿Está bien? Listo. ¿Estamos? Bueno, y como siempre, lo que podemos hacer con un iterador externo, lo podemos hacer con un iterador interno. Capaz es un poquito más difícil de verlo en sí, pero bueno, podemos. ¿Sí? Creamos la lista y hacemos hash.iterar. ¿Qué hace? Hash.iterar nos garantiza que va a aplicarle la función de visita a cada uno de los elementos hasta que la función de visita devuelva false. ¿Qué hacemos? Devolver siempre true en la función de visita para que recorra todo el hash, y para cada elemento del hash guarda solamente la clave. Si nos pidieran los valores, ahí guardaríamos los valores. ¿Está bien? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Está bien? Empezamos facilito. ¿Qué? No, es que no vi el parcial justamente para no influenciarnos, ¿está bien? Por eso preparamos la clase. ¿Cómo? Ah, no, listo, está bien. ¿Esto entra a la clase? Bien. Entonces, bueno, ahí estamos. Perfecto. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio de la lista. Acá tenemos ejercicios de AB. La vez pasada nos habíamos quedado acá. Ahí está. Vamos por ahí. Bien. Acá vamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Pero aprovechando que necesitamos un árbol para resolver el ejercicio, vamos a crear el árbol a partir de los recorridos, ¿sí? Bien, entonces, crear árboles a partir de recorridos es algo bastante sencillo. ¿Por qué? Si tenemos el preorder y el in-order, ya está. Y les cuento por qué. El preorder nos dice en qué orden tenemos que agregar los elementos al árbol, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hablamos de que si tenemos el preorder, entonces ya sabemos en qué orden hay que agregar los elementos al árbol para que quede la misma estructura de árbol que había originalmente. Entonces, para un árbol vacío, sé que tengo que agregar los elementos en el orden del preorder. ¿Cuál es el primer elemento que tengo que agregar? Ah, está bien que es el primero del preorder. Bien. Sí. Ahora lo que sé es que el siguiente elemento que tengo que agregar es el B. Y de paso esto es un ejercicio de árboles binarios, no necesariamente de búsqueda. Así que verán que el in-order, entre comillas, está desordenado. ¿Por qué? Porque no necesariamente es un árbol binario de búsqueda. Bien. Entonces tenemos que agregar B. ¿Y qué opciones hay? Que sea el hijo izquierdo de A o que sea el hijo derecho de A. ¿Cómo puedo saber si es el hijo izquierdo o el hijo derecho? Porque está al lado izquierdo del in-order, ¿sí? Como acá está la A y a su izquierda está B, necesariamente tiene que ser el hijo izquierdo. En un in-order, los hijos izquierdos están a la izquierda del elemento, los hijos derechos están a la derecha del elemento. Entonces, sabiendo que tenemos que agregar la letra B, la agregamos aquí. Bien, ¿cuál es el siguiente elemento a agregar? La letra D. La letra D podría ser hijo izquierdo de B, hijo derecho de B o hijo derecho de A. La letra D en el in-order se ubica a la izquierda de la B y a la izquierda de la A. Entonces, tiene que ser el hijo izquierdo de B. Ahí ponemos la letra D. Como es el primero del in-order, sabemos que no tiene hijos izquierdos, ¿sí? Eso es un buen dato. Bien. Después la E. La E podría ser hijo derecho de A, hijo derecho de B, hijo derecho de D. Podría ser hijo izquierdo de D, pero sabemos que no porque es el primero en el orden. Pero bueno, igual me puedo fijar. ¿Cuál es la E? La E
está a la derecha de B, pero a la izquierda de A. Entonces, no es hijo derecho de A, pero sí es hijo derecho de B. ¿Sí? Ahí está. Listo. ¿Qué letra R? La letra E. Ahí. Eso me abre dos posibilidades más. Entonces, hijo izquierdo de, hijo derecho de. Ahora tenemos la letra C. De nuevo, ahora tienen más posibilidades. 1, 2, 3, 4 posibilidades. La letra C. La letra C, vamos al in-order y vemos que está a la derecha de A. Podría estar, si estuviera a la izquierda, podría ser cualquiera de estos tres. Como está a la derecha, tiene que ser hijo derecho de A. Le agregamos la letra C. Ahí. Después la letra F. La letra F, que en el in-order está a la derecha de C. Entonces, la agregamos acá, a la derecha de C. La letra G, que está en el in-order a la derecha de C, pero a la izquierda de F. Entonces la agregamos como eje izquierdo de F. Ahí está, la letra G. Y la letra H, que es el último en in-order, entonces va a la derecha de F. ¿Está bien? Si hubiera más elementos en el preorder, los podríamos agregar siempre y cuando supiéramos en qué posición está en el order. Por ejemplo, si tuviéramos un elemento que está en el order, no sé, después de la D y antes de la B, sabríamos que se ubica acá, por ejemplo. Sin importar en qué. ¿Está bien? Entonces, si tuviéramos la I y la I estuviera a la derecha en el preorder y en esa posición en el order, la I debería ir acá. ¿Ok? Ahí está. Algoritmeado. Bien. Ahora que sabemos el árbol. Sí, Pi. Bueno, literalmente es tipo lo que charlamos, pero codeándolo. ¿Qué pasa? Claro. Sí. Claro, bueno. A ver, olvidémonos de la complejidad, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos que primero hacer un for para el preorder. O sea, for cada uno de estos elementos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el primero, agregarlo directamente. El siguiente, preguntarme, bueno, yo sé que lo tengo que agregar. ¿Dónde lo tengo que agregar? Bueno, ¿cuáles son las posibilidades? Podría estar a la izquierda de A, a la derecha de A. Le pregunto, tipo, ¿dónde está A? En el in-order. Está ahí. ¿Dónde está B? Está a la izquierda. O sea, comparás la ubicación. Bueno, búsqueda simple. Busco el B, que está a la izquierda de A, entonces va del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que hago? O sea, cuando voy agregando, hago lo siguiente. Empiezo por la raíz. Digo, ¿cuál es el elemento de la raíz? A. Entonces yo sé que tiene que estar a izquierda de A o a derecha de A. Busco A en el in-order. Lo encontré con respecto a B. B está a la izquierda. Entonces, lo tengo que agregar como hijo izquierdo. ¿A tiene hijo izquierdo? No, agrego B. Si yo estuviera agregando, por ejemplo, G, el algoritmo me quedaría C. Empiezo así, con la raíz. Digo, ¿en qué posición está la raíz? En el in-order, está en tal posición. ¿En qué posición está G? Está a la derecha. Entonces me muevo a la derecha. ¿Hay algo ahí? Sí. Comparo entonces en qué posición está esto con respecto a lo que quiero agregar. Me queda que lo que quiero agregar está a la derecha en el in-order. Entonces voy a la derecha. ¿Hay lugar? No. Entonces comparo esto en qué posición está en el order con respecto a lo que quiero agregar. Me da que lo que quiero agregar está a la izquierda en el order. Entonces vengo acá. Como acá no hay nada, lo agrego. ¿Cómo? No, uno solo. Es un while. Tipo, for, mientras yo no esté en un nodo nil, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mientras yo no esté en nil, digo, vengo acá, está en nil, mientras no esté en nil. ¿Está en nil? No. Entonces me fijo si ir a izquierda o a derecha. Cuando caigo acá, ¿está en nil? ¿Ves un solo for? Está bien, pero eso es una simple búsqueda. Es llamado una función auxiliar de búsqueda en el in-order. Sí, no pasa nada. Sí. Sí, no pasa nada. Esa es la complejidad. Tal cual. Sí, sí, es lo que se pide. Tal cual. A ver. Sí, qué sé yo. Podría de repente meter esto en algún tipo de estructura que te permita buscarlo rápido, pero no hace falta. Estoy pensando cuál,
Tal vez podemos poner una estructura que sea más rápido de buscar, pero tenemos que generar esa estructura va a ser toda la cosa. Ah, ok. Listo. Está bien. Vamos acá viendo a ver si hay alguna cosa rara. Ah, bueno, listo. Está bien, no, pero el ejercicio pedía eso nomás. O sea, en realidad es un for que adentro llama una función de búsqueda que busca linealmente ahí, entonces es un n cuadrado. No, no haría falta hacerlo recursivo porque es un for foil mientras no se anile, entonces no hace falta. Sí. Claro. Sí. Esperá que está pasando un auto y digamos. Sí. No, puede ser otra forma, digamos. A menos que nosotros le pidamos un seguimiento de reconstrucción, que es algo que nunca recuerdo que hayamos pedido. Digamos, esta es como la forma fácil, pero si vos, no sé, tirás algoritmo mágico, no pasa nada. A ver, seguramente haciendo así, hagas más rápido que tipo tirando árboles de ejemplo y ver qué pasa. Es como bastante... Ah, ok. Ah, perfecto. Listo. Multiplicando por la traspuesta y esas cosas. Bien. Perfecto. Bueno, tenemos el árbol. Nos quedó igual. Menos mal. Bien. Bien. La que nos piden es escribir una primitiva recursiva que cuente la cantidad de nodos en este árbol binario que tenga exactamente 2 hijos directos. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo, muestra que A tiene 2 hijos. Entonces, A es uno de esos nodos que tenemos que contar. B tiene 2 hijos, entonces también hay que contarlo. Y F tiene 2 hijos, entonces también hay que contar. Normalmente, cuando nos hacen este tipo de ejercicios, nos van a mostrar o, digamos, la firma, por lo menos de la primitiva, o bueno, si no muestran la firma de la primitiva, porque es muy sencilla la primitiva, se deduce del enunciado, y lo que es la estructura interna del árbol, ¿sí? Porque a veces se implementa con nodos, a veces no, entonces le van a dar la estructura interna del árbol para que sepan de qué tipo de estructura interna estamos hablando. En este caso, bueno, tenemos que resolver la primitiva con 2 hijos y nos dan la estructura del árbol, que es una estructura de árboles recursivos. Cada árbol tiene a su izquierda y a su derecha árboles. ¿Está bien? No es algo nuevo, no es algo que no hayamos visto. Bien. Entonces, volvemos acá. Más o menos, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Está bueno que sea recursiva y recorrer el árbol. Dijeron 2 cosas que son clave y encima van juntas. Nosotros necesitamos recorrer el árbol para poder encontrar todos los nodos con 2 hijos, y la mejor manera de recorrer un árbol, dada la naturaleza recursiva de su estructura, es hacerlo de forma recursiva. O sea, que recorrer el árbol y recorrerlo de forma recursiva. Bien. ¿Alguien más quiere agregar? Elegir un order. Bien. Sí. Perfecto, o sea, se podría hacer post-order diciendo, bueno, nada, para cada elemento me fijo cuántos nodos con 2 hijos tiene la rama izquierda, cuántos nodos con 2 hijos tiene la rama derecha, y al volver de la recursividad calculo para ese elemento en sí si tiene 2 hijos o no, para poder sumarlo al resultado. ¿Me han dicho? Podría ser cualquier order, pero está bueno, digamos, saber, digamos, verlo en el ejercicio, analizarlo, y además porque normalmente los ejercicios nos van a pedir qué tipo de order elegiste o qué tipo de order implementaste. Entonces está bueno poder verlo tanto antes de ver el código como cuando uno escribe código. Bien. ¿Nada más? Ok. Bueno, entonces, lo primero que todo, para no equivocarnos, para que no haya problemas, si llegamos a un árbol nulo, ¿cuántos nodos con 2 hijos tiene? Ninguno. Si esto me lo llaman con un árbol vacío, devuelve 0. Ahí está. Bien. Después tomamos esa idea, por ejemplo, hacerlo post-order, decir, bueno, yo aprovecho. Si yo puedo calcular para todos mis hijos izquierdos y puedo calcularlo para todos mis hijos derechos, lo único que queda es sumarle a esos resultados la pregunta de si yo soy un nodo con 2 hijos o no. ¿Sí? Y no importa si tengo hijo izquierdo o tengo hijo derecho, porque de la peor manera, lo peor que puede pasar es llamar con nil a izquierda y o llamar con nil a derecha, pero sabemos que eso ya está resuelto por el caso base. Entonces, eso ya está, como que no se olvida. Bien. Ahora, para saber si este nodo en particular tiene 2 hijos o no, bueno, habría que preguntar, che, tengo 2 hijos, preguntémoslo. A ver, por ejemplo, si
no tengo nodo izquierdo o no tengo nodo derecho, entonces garantizado que no tengo dos hijos. Porque o no tengo hijo izquierdo o no tengo hijo derecho. Sí, pregunta. No te escucho, discúlpame. Ah, bien. Sí. ¿Esto funciona en Go? ¿Ustedes saben? ¿Hay que hacer la comparación explícita? Hagamos la comparación explícita. ¿Yo? Porque no quise cambiar un montón de código, pero esto es ab.is. Bueno, nos pasamos. Listo. Pará, ¿quién dijo? Nos pasamos a C. ¿Quién dijo? Sería mucho más fácil. Volvamos a C. Porque en C se puede hacer esto. Ya está. Decisión tomada. Negar todo. Negar todo. Bien. Si veis es distinto de nil, no. En este caso, igual a nil o ab.der igual a nil. Ahí. Nada. Este código lo van a ver por 20 diapositivas más, por eso no lo quise cambiar. Ya saben. Sí. No explota porque Go sabe que la gente va a programar así, entonces tomaron la decisión de que, como el receiver tiene tipo ABT, sepa resolver las primitivas del receiver correspondiente, ya sea que sea nil o no sea nil. Esto se llegó a mencionar en unas primeras clases de Go. Está bueno ponerle énfasis, y es, como va AB es de tipo AB, el ABIS, que el ABDER también es de tipo AB, es un puntero nil, pero de ese tipo. Entonces sabe resolver todas las primitivas que sabría resolver un receiver de ese tipo, sea nulo o no sea nulo. Eso está muy bueno porque nos permitió y nos permite hacer este tipo de ejercicios preguntando if AB igual a nil. Sí. Claro, AB.izquierda es nil. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy escribiendo nil punto algo. ¿Está bien? Lo que pasa es que Go hace más que dice, yo sé que esto que está a la izquierda es de este tipo. ¿Sí? Go dice, esto que está a la izquierda es de un tipo, más allá de que en esta instancia es nil, es de este tipo. Entonces tiene la capacidad de resolver esas primitivas, por más que sea nil. ¿Sí? No hace falta porque no lo estamos modificando. ¿Cómo? No, naturalmente si intento acceder, intento ab.i, si no pongo nada más, ahí sí, como que no tiene sentido. Pero no, ab.i sí es nil, pero ab no es nil. Si yo intento acceder a una estructura de ese elemento, ahí sí me va a decir, che, no existe esa estructura. ¿Está bien? No existe esta estructura, pero yo sé responder la primitiva. Bueno, en este caso, como dijimos, if AB igual a nil, return 0. Pero porque pusimos el caso base. Si nosotros no ponemos el caso base y de repente intentamos acceder a ab.is o a ab.der, ahí van a haber problemas. Porque estamos tratando de acceder a una estructura que no tiene elementos dentro. Sí. Sí. Ok. ¿Funcionaría? Sí. Sí. Ahora vamos a ver por qué no lo hicimos así, pero sí. O sea, en todos los lugares donde está is, podríamos escribir esto y funciona. Bien. Claro, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahí está, ahí reaccionó. Bien. Está pasando algo raro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si
mi hijo izquierdo es nil o mi hijo derecho es nil, entonces no tengo dos hijos y devuelvo izquierda más derecha. En cambio, si ninguno de mis dos hijos es nil, entonces devuelvo izquierda más derecha y más 1, porque ese más 1 soy yo. ¿Está bien? Y como decían por acá, esto podría ser contador igual a ver si esto es verdad, le sumo 1, si no, no le sumo, y acá devolver is más der más contador. O, por ejemplo, la versión preorder de esto sería acá arriba, antes de las llamadas recursivas, calcular si tengo dos hijos o no. Entonces eso me va a dar 0 o 1, y eso escribo return, ese numerito, 0 o 1, más la llamada recursiva izquierda, más la llamada recursiva derecha. Y eso sería en post-order. ¿Está bien? Post-order. Pre-order. Sí. Pre-order. ¿Sí? Calculo, hago un contador o lo que sea. Eso, resuelvo cosas que esto vale 0 o 1, y hago en una sola línea, return, el llamado izquierda, llamado isc, dos hijos, más el llamado der, dos hijos, más el contador. Y esto entonces es preorder. ¿Por qué? Porque lo hice antes de las llamadas recursivas. ¿Está bien? Y esto es post-order. ¿Por qué? Porque lo hice después de las llamadas recursivas. ¿Se puede hacer in order? Sí. Tendría que llamar primero acá, después hacer el if y las cosas, calcular que yo, después llamar a la derecha y después hacer el return. Sí, primero Nico. Sí. Sí, se puede. Sí. Pronto. Sí. El segundo. ¿Qué pasa? Mirá por acá, porque eso no compite. Acá dice, si mi izquierdo es nulo o mi derecho es nulo. Esto va a entrar cuando no tengo hijos o cuando tengo un hijo, ya sea izquierdo o derecho. Entonces entra acá cuando tengo 0 o 1 hijos. Entonces devuelve izquierda más derecha. Cuando tengo dos hijos, entra acá, en el else. Entonces devuelve izquierda más derecha más 1. ¿Por qué? Porque estoy contando la cantidad de nodos con dos hijos. Tenemos if, return, else, return. Es un post-order. Sí. Sí, porque así funciona. Claro, digamos, en lo que es la resolución de las funciones, resuelve en el mismo orden que un post-order resolvería el recorrido. Y una vez que llamó a su hijo izquierdo y a mi hijo derecho, arriba, digamos, confluyen los resultados y suma izquierdo o derecho o suma izquierdo o derecho más 1, dependiendo del resultado del if. ¿Está bien? Pero si esto, en vez de eso, fuera print, estaríamos haciendo un recorrido post-order que imprime los numeritos post-order. ¿Está bien? Bueno. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Esto, ahí haríamos un seguimiento de cómo funciona esto. Me parece que ya tenemos bastante claro, por ejemplo, en código. Y de hecho, hemos visto en clases ejercicios de calcular altura, de encontrar hojas, de encontrar los quiebres. Me parece que es más fructífero pasar con Fede, que nos va a dar más ejercicios más variaditos. ¿Está bien? Pero cualquier cosa, para ver seguimientos como ese estilo, está la clase de árboles, donde vimos la altura, las hojas y los quiebres. Dale, Fede. Bueno, vamos a hacer, ¿cuánto tiempo tenemos? Media hora, perfecto, sobra. Vamos a hacer 2 ejercicios, pero vamos a intentarlo, porque está bueno esto. Va para el parcial, ¿no? Vamos a hacer... No, este no. Ustedes pidieron de heap recién. Acá está. ¿Por qué este no? No. Para mí es lo suficientemente difícil. Me encantaría tomarlos, pero ya lo estamos dando ahora. El ejercicio es súper simple de entender y es así. Nos piden escribir en Go una función llamada kmerge, que lo que va a recibir son k arreglos, ¿sí? Ordenados, ¿sí? Con el mismo orden, ¿sí? Son números, qué sé yo, de menor a mayor, todos van a tener el mismo orden,
y devuelva uno solo con todos los elementos ordenados entre sí. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Tenemos esto? Sí. Bueno. Ahí va. Tenemos los K arreglos que no pueden tener los mismos valores o no. Solo sabemos que internamente cada uno está ordenado. Este va a ser el más chiquito del arreglo 0 y este va a ser el más grande del arreglo 0. Y que nos piden es un arreglo grande donde tenga todos estos elementos, si hay repetidos, habrá repetidos, no hay ningún problema, ordenados también. Entonces, podríamos asumir, aunque no es importante, que todos los vectores tienen la misma longitud, h, digámosle. Entonces, el vector final tiene que tener de longitud k por h. ¿Está bien? No se tienen que perder elementos. Es irrelevante si tienen la misma cantidad de elementos o no para el ejercicio. Esto lo hemos tomado, por eso lo damos acá. Bien, cuando nos tomamos con un ejercicio así, digo que no sabemos qué tenemos que hacer, la única pista que tenemos es que estamos en el parcialito 2 y que sabemos que nos están tomando heap, árboles y hashes. Ya sabemos que una pila posiblemente no salga, quizás la usamos. Tenemos esa pista nomás, pero no tenemos más nada. ¿Qué podríamos hacer? Un hash, así de una, mete un hash. No, pero, o sea, ideas de algoritmos, no de TDAs o cosas al azar, sí. ¿Por qué? O sea, de vuelta, un algoritmo más armado, sí. Voy a decir, guardo todos los elementos de la lista, de todas las listas. Cuando hacemos listas son vectores, ¿no? Claramente, no lista que vimos. Guardo todos los elementos de la lista en un heap y voy sacando de a uno y lo voy poniendo acá. ¿Cómo? Como ordenados por el primer elemento. Perdón, no escucho, sí. A ver, el compañero dice, vos corregime, ¿eh? Tengo un heap, donde en el heap, yo que guardo, inicialmente, ¿qué voy a guardar en el heap? ¿Qué topes? Vos, por ejemplo, estos decís. Pará. Ahora terminamos esa idea y vamos con esa. Sí, guardo los mínimos. Me guardo el primer elemento de cada vector. ¿Y después qué hago? Bien, saco como... Está bien, guardo todos los mínimos en un heap de mínimos, digámosle. Saco el primer elemento, que qué sé yo, es un -3. Sé que ese va a ser el más chiquito de todos los arreglos, porque sé que estos arreglos están ordenados, así que eso está bien. Pongo el -3 acá. ¿Y después? Ah, mirá, tenés el truco. ¿Por qué? Porque después tenés que reemplazar ese -3 con la misma lista. Pero no sabés de dónde salió. Bueno, eso es una idea. Heapify es un ordenamiento. Una respuesta trivial para este ejercicio, ¿sí? Digo, olvidándonos de todo lo que nos toma en este parcial, es agarro todos los vectores, los pongo uno al lado del otro, hago uno grande, Heapify. Quicksort, lo que sea. Y los ordeno. ¿Y eso funciona o no? Digo, me queda todo ordenado. Desperdicié que inicialmente ya estaban ordenados. ¿Qué complejidad tiene eso? El ordenamiento es genial. ¿Cuál es la complejidad? N log n, siendo n grande, digámosle, ¿no? Sería k por h, ¿no? Como todos los elementos. Bien. Recuerda que Heapify no ordena. Heapify la forma de heap. Sí. Heapsort, sí, perdón. Sí. Pero Heapify ya me va a dar ya va a terminar siendo n log n. Igual también, para lo que voy a convertir en un heap. Heapsort también. Intuitivamente podemos resolverlo así, con algoritmos 1, desperdiciamos la precondición no, la ayuda que teníamos, que estaban ordenados, y nos quedó n log n. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Como dice el compañero, tengo que ir viendo de acá, aprovechando que están ordenados, yo sé que si saco un mínimo, qué sé yo, de estos K, busco el mínimo a mano, yendo uno por uno, y sé que es este, lo pongo acá. Después tengo que buscar el siguiente mínimo, yendo de todos los vectores mirando el primero, salvo de este que voy a mirar el segundo, porque este ya lo taché, ya lo usé. ¿No?
Entonces yo puedo a mano ir en cada momento, ir buscando el mínimo. Sí. Ponele que sí es irrelevante, ¿eh? Bien, vos decís, ojo con eso, fíjense que tenemos n elementos n grande, ¿no? Con todos los elementos. Si vos decís que es O de H, estás diciendo, no necesito mirar todos los vectores, con mirar uno solo me alcanza, que sería súper extraño. Bueno, es muy parecido a lo que estábamos diciendo recién. Vos decís esto, ¿no? Como en cada paso H o en cada paso 0, 1, busco el mínimo. ¿Sí? El tema es que para buscar el mínimo te lleva acá, no eso de 1. ¿Está bien? Pero que eso es indexarlo, ¿qué decís? Ponerlo acá. Estos son arrays, sí, digamos que sí. Claro, buscas el mínimo. Suponete que te da esto, porque comparas este con todos. ¿Cuánto toma buscar el mínimo de los primeros elementos? O sea, estarías mirando la columna, ¿no? Claro, entonces, si vos buscás en cada paso cuál es el mínimo en cada vector, suponiendo que vas tachando que vas a tener un seguimiento, vas a tener K veces buscar el mínimo. ¿Está bien? Que no es K por H, de hecho. Es peor. Cada vez que buscas el mínimo es O de K. Igual, a mí me interesaría, pasemos en limpio cómo se resuelve para después analizar la complejidad temporal. Sí. Es que todavía no llegamos a eso. Claro, pues como todavía Sí. llegamos a eso, ya estamos hablando de órdenes, por ahí Sí. no es tan. Pero, perdón, te respondo a vos. Es buscar el mínimo, que es O de K, no es H, es N en realidad, N grande. Porque para cada elemento vas a tener que buscar entre todos los vectores cuál es el mínimo. Yo quiero seguir la idea que había tenido él inicialmente. Sí. En Go, ¿cómo le decimos a eso? Una celda, ¿cómo? Un struct. Entonces, lo que propone el compañero es parecido a lo que vos decías, pero inicialmente guardar en un heap los primeros elementos, pero no el elemento. Vamos a guardar un elemento compuesto, un struct, ¿cómo lo llamaste? Celda, donde sea el valor, a qué vector corresponde o a qué lista, y la posición. Entonces, yo guardo, ahora vamos a ver el ejemplo. ¿No le llamamos celda porque no tiene el link a la verdad? Claro, sí, de hecho celda me gusta más que el nombre que le puse yo acá. Obviamente la función de comparación del heap tiene que saber comparar celdas, ¿no? Igual va a ser celda.valor, nada muy complejo. Y ahora vamos a ver la complejidad de eso, pero vayamos por ahí. Lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el mínimo en la primera columna. Esto ya lo charlamos. Vamos a tener un heap, ¿no? Pero nos vamos a guardar, para cada elemento, nos vamos a guardar qué vector y en qué posición. Acá está muy chiquito, pero dice 0, 0, 1, 0, 2, K0. Entonces, este es el elemento que está en el array 0, en la posición 0. Este que está en el array 1, posición 0. Todos van a ser posición 0 inicialmente, ¿no? Entonces, yo busco el mínimo, que me da que es, no veo, A de 0, 0. Yo saco el de A0, 0 del heap, desencolo, lo pongo acá y me fijo, lo saqué del 0, 0. Entonces voy al vector 0 e inserto el de la posición más 1, 1 en este caso. Luego hago exactamente lo mismo, desencolo el heap. Sí, dale. Yo veo cara de confusión. No sé, la pregunta es, ¿esto sin un heap lo sabrían hacer? ¿O tenemos que ir hacia atrás y ver cómo se hace sin un heap? 4 personas dicen que sí. 5 personas dicen que sí. 6, 7. 7, 0 votantes que no. O sea, poder se puede. Sí, poder se puede. No es un problema que digas como, no, es imposible si no tengo esto. El índice hay que mantenerlo para cada uno de los arreglos. No es que puedo avanzar todos los arreglos, sino que avanzo los arreglos.
Tal cual. Entonces, si tenemos en claro la forma en que se resuelve originalmente, nosotros lo que podemos estar dándonos cuenta es que hay una operación que yo estoy haciendo muy seguido, que es, para una cantidad de elementos, buscar el mínimo. Y en cada paso del algoritmo, esa cantidad de elementos solo está cambiando en uno. Entonces ahí es donde se introduce el heap. Capaz por eso, la cara de confusión era eso. Que de repente aparece un heap, ¿por qué? Porque muchas veces estábamos buscando el mínimo de algo. Entonces ahí aparece el heap para decir, bueno, yo mantengo una estructura que me permita hacer rápido esa búsqueda. Sí, o sea, nos damos cuenta que vamos comparando como siempre K valores, nos interesa obtener el mínimo, nos está pasando que es O de K sin el heap, ¿no? O sea, si no más, podemos mejorarlo. No lo vamos a mejorar muchísimo porque todos nos acordamos las complejidades. Obviamente nos va a quedar O de 1. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo más con numeritos. ¿Sí? Inicialmente tengo el 1, menos 4 y 21, que son los primeros de estos. ¿Sí? Entonces voy a desencolar el menos 4, ¿sí? Lo tacho, digámosle, y voy a insertar el 36. ¿Sí? Lo mismo acá, voy a desencolar el 1, lo tacho y encolo el 5. Ahí está. Acá voy a desencolar el 5, perdón, desencolo el 5, como lo desencolo meto el 22, fíjense que ahí está el 22, ya estoy en el último. Luego desencolo el 21 y meto el 22, hay un empate, puedo dar repeticiones, no hay ningún problema. Encolo el 23, ¿dónde está el 23 ahí? Hay un error ahí, mira, falta el 23. Porque sacó el anterior. Como hay dos 22, fíjense que taché este y no inserté nada. Acá debería haber otro número para que no haya confusión en este caso. Pero acá yo saqué el 22 y no hay más nada, no inserto nada. ¿Sí? O sea, me terminé este antes que el resto. Luego vuelvo a sacar el 22 y ahí sí meto el 23 y después, nada, voy terminando lo que me queda. Bueno, este ejercicio es muy parecido, sí, tiene una idea de eso, sí. Más o menos, en realidad. Claro, acá no nos piden, la idea es la misma, pero eso, no nos piden los K elementos mayores, sino... Bien, fíjense, por esto yo decía inicialmente que no importa la longitud del vector, digo, podemos decir que es H porque las cuentas son más fáciles en la complejidad, pero es lo mismo, esto podría ser mucho más largo y sería lo mismo, digo, algorítmicamente, ¿no? De hecho, este se terminó antes que el resto y no pasó absolutamente nada. Bien, y ahí ganamos, terminamos. No avanza esto. Ahí está, estaba trabado, ahí está. Bueno, yo acá vengo a proponerles un algoritmo, está semi completo. Que igual, o sea, van a ver, y de hecho me pasó a mí, el algoritmo suena más complejo de lo que termina siendo, sí. ¿Por qué no? No, es mucho más fácil hacer esto que hacer el seguimiento. El seguimiento te puede llevar 40 minutos, se te va el parcial. Bien, vemos cómo es el algoritmo. Sí. Tendría, por ejemplo, esto tiene que hacerse O de tanto. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer orden, tiene que hacer, te da muchas pistas de cómo se hace. Ahora vamos a ver el camino inverso. Vamos a ver qué complejidad tiene y ahí van a ver por qué tiene esa complejidad, que eso sería en función de la resolución. Si ustedes en un parcelito ven la complejidad, el valor de complejidad, pueden retratar hacia atrás cómo se hace. Pero si no me da la complejidad, puedo hacer un merge. Bien, iba a decir exactamente eso. Igual que en el parcialito 1 y en el 3, en cualquiera, si les damos la complejidad, la gran mayoría de las veces, yo les digo, asuman esto, es más una ayuda para ustedes que es lo que estamos pidiendo. Digo, una ayuda, digo esto, si yo te digo que tiene que ser n log k, en este caso, y asumí que va a haber un heap de k elementos. ¿Por qué los digo? Porque siempre vamos a pedir la mejor eficiencia, la mejor complejidad. De hecho, varios vieron en el parcialito 1 que si lo hacían bien, pero les daba una complejidad que no era la mejor, estaba mal directamente. ¿Sí? De hecho, y nos pasó, si encuentran una solución que tiene igual de complejidad que usando el heap, que no, digo, nosotros, no sé, lo tomamos esto para usar un hash, y encontraron una solución que de complejidad es igual y no usa el hash, va a estar bien. Por eso yo les digo, como si les damos la complejidad, es más una pista de que, nada, para que se orienten, que algo que exigimos, ¿sí? Casi que seguro que sí.
Bien, eso es criterio para cualquier parcelito. Así les podemos pedir cualquier cosa, ¿no? Por eso la idea es que siempre hagan lo que puedan. Sí. Estamos haciendo, como pasó en el parcelito 1, un ejercicio de división y conquista, se puede hacer en lo N, aprovechando la cabeza. Ese era. Hay que hacerlo en lo N, por eso no se puede hacerlo en. Más que nada porque también lo que se evalúa no es solo que sepamos qué es un heap o qué es un hash o lo que sea, sino que lo sepan usar. Digo, no que sepan usar las primitivas bien, sino que sepan usarlo en un contexto adecuado, ¿no? Que puedan resolver un problema real de un parcialito, pero digo, que puedan saber, mira, acá me conviene usar un heap por esto y esto y esto, la complejidad me va a quedar así. Ese es el objetivo. No es tipo, uy, tenemos que hablar un heap y meté este ejercicio. Obliguemos a los a usar un heap. Pero bueno, vemos esto, que igual es muy parecido a lo que estuvimos hablando recién. Sí, vamos a crear el heap, que va a ser un heap de mínimos. Ah, me falta una diapositiva acá. Yo la agregué. Pasa que está todo trabado esto. Pero yo les hice el struct. ¿A vos también te pasó? Ahí está. Ah, ahí está. Bien. Ah, ahí va. Bien, lo hacemos medio rápido y llegamos al siguiente. No, igual acá les agregué el struct, que sería eso. Yo lo llamé mínimo, pero es celda, es exactamente lo mismo. Tiene la posición, qué array es, que yo lo llamé array post, y el valor, el número, ¿no? El contenido. Pero es exactamente lo mismo. Y les agregué la función de creación. Nada, lo crea, le pasa los valores que nos pasan como parámetros y lo retornamos. Nada, anecdótico. Ahora cuando el OBS quiera... ¿sí? Es como que va cacheando y lo va liberando después. Pero eso puede llamarse mínimo, celda, es exactamente lo mismo. De hecho ahora me arrepiento de haber hecho esto, porque no tenía tanto valor y quedó trabado acá. Sí. Sí, igual no lo vamos a usar porque es anecdótico, o sea, no nos interesa. Lo único que nos interesa es para crear el array gigante, el grande. Sí, ese sí. Que igual yo no lo asumí. Uy, se fue a otro coso. Ahí está. Bien, yo lo que hago acá es, creamos el heap. Fíjense que acá hay una función mágica que es cmp min array, que es la función de comparación, que lo que tiene que hacer en el parcelito sí la tendríamos que hacer nosotros. Nada, yo no la agregué, pero es recibir los dos celdas, los dos mínimos y comparar los valores. Nada súper extraño. No me pareció que era interesante. Acá yo obtengo n grande, porque es camel case, es n chiquita, pero es la cantidad, que es solamente para crear el vector grande, que acá le puse sumatoria de los length de los vectores, porque para que no me agregue código, tener que hacer un for y ver las longitudes de los vectores, para que no me agregue código acá y entre en la diapositiva, lo puse así, pero no es importante. Pero bueno, tengo mi vector vacío inicial y lo que voy a hacer es, desde 0 hasta la longitud de arrays que tengo, pues fíjense que recibe un array de arrays, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a encolar, ¿sí? Mínimos, que mínimos, recordemos que es lo que el compañero llamó celdas, que lo que le voy a poner es que la posición sea 0, que el array de donde está viniendo este numerito es el i y el valor, ¿sí? Casi accedo al valor. Hasta se parece a una matriz, porque es una matriz en realidad escondida. Bien, está bien, encolo los primeros elementos. Lo que sí estoy asumiendo acá es que todos los vectores tienen al menos un elemento, para no tener un if innecesario. No cambia nada, solo que si está vacío no agreguen nada y ya está. Y lo que hacemos es lo que dijimos: mientras el heap no esté vacío, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a desencolar, voy a guardar en el vector grande el valor de lo que desencolé y me voy a fijar si la posición donde estaba ese valor, más 1, o sea, la siguiente, me corro uno para la derecha, es más grande que la longitud de ese vector, o sea, que me quedé sin numeritos en ese vector, listo, no encolamos nada, continue, listo, adelante. Ahí parece que si es mayor o igual, no, tiene que ser mayor o igual, porque la longitud, sí, tiene que ser mayor o igual. O sea, terminé el vector, listo, continuamos. Si no, hay algo que encolar. Decimos que la posición que voy a encolar de ese vector va a ser
La actual, uy, esto me quedó, esto debería ser camel case. La posición del valor que desencolé más 1, esa es la posición y listo, lo encolo. Encolo igual que antes. En el heap, creo el mínimo, la posición es la que calculé recién, el vector es el mismo del que saqué acá y guardo el numerito. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ven que no era tan complejo, o sea, de hecho este ejercicio era mucho más difícil que se nos ocurra el algoritmo que escribirlo. En C quizás tenía... No, de hecho no era mucho más difícil, la verdad, honestamente. Y eso es todo. ¿Qué complejidad va a tener esto? Sí. ¿Sabes qué? Es lo único que no me fijé. Debería. Sí, hay. ¿Sí? ¿Hay? Bien, sí. Es que continuo o un break, algo debería haber. Igual acá debería haber llaves y la punto y coma. Pero veamos la complejidad. ¿Cómo? Sí. Está bien, veámoslo. Está bien. Acá tenemos encolar inicialmente todos los valores. Tenemos k vectores. Para cada vector insertamos en el heap el numerito. Insertar en un heap es log de k. K vectores, k por log de k. ¿Está bien? Adentro del for tenemos un log de k que es el desencolar. Todas estas son operaciones en tiempo constante. Y acá tenemos otro encolar que es log de k. El crear mínimo, lo vimos antes, es complejidad constante o de 1. ¿Está bien? Cuando lo empezamos a juntar, nos queda que todo lo que está dentro es log de k, porque era log de k más log de k, y todo eso está dentro de un for. Que el for va a ser mientras el heap no esté vacío. Es un poquito más difícil de ver, pero en el heap van a pasar a lo largo del tiempo todos los elementos. ¿Sí? Siempre va a haber k elementos o menos, pero van a pasar todos. Entonces, este for lo voy a hacer n grande veces, como ha dicho el compañero. Entonces, yo lo puse n chiquita para que sea así, pero nos va a quedar n log k. Entonces, fíjense que nos quedan dos complejidades. K log k y n log k. ¿Cuál elegimos? Yo a priori diría la de abajo, que en este caso va a ser siempre verdad. ¿Por qué? Porque puede ser n más chiquito que k, y no, porque si n es más chiquito que k significa que hay menos elementos que vectores, y dijimos que en cada vector tiene que haber por lo menos un elemento, entonces hay por lo menos k. Entonces lo que sabemos es que n es mayor o igual a k, seguro, entonces podemos elegir directamente n log k, que es la más grande. Obviamente estamos hilando muy fino, ¿no? Lo que esperamos es que n sea mucho más grande que k. Pero ahí está como la demostración de por qué elegimos la de abajo, ¿sí? Porque n estamos seguros que es mayor o igual a k. Y ganamos. Bien, eso era todo. Bien, tenemos 10 minutos, pero vamos a hacer otro que es más sencillo, pero así tienen uno más para el examen. También lo vamos a hacer rápido, a ver si lo encuentro. 3, todos tienen 3. Sí. Y sí. O sea, no te voy a decir nada, pero sí. O sea, no va a haber 2 de heap. Va, quizás sí, pero no debería. Sí, pueden ser los 3, pero... Tampoco para decir, bueno, estudio un tema menos, no sé. Claro. ¿Cómo es la complejidad, Fred? N log k. N grandes, sí. Claro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahí está. Si yo, para el ejercicio anterior, sé resolverlo sin heap y veo esta complejidad, digo, che, tengo que hacer n grandes veces algo que sea log k. Entonces ahí es donde yo pienso, tiene que poder haber un heap, de repente que haya un heap, que tenga k elementos. Yo de qué manera puedo hacer que en un heap que solamente haya k elementos, cada vez que encolo o desencolo del heap, tengo en el heap los elementos que necesito para poder resolver el ejercicio. Entonces si yo lo sé resolver sin un heap, veo esta complejidad, porque me ayuda el ejercicio, me dice, che, la complejidad es esta, digo, bueno, n grande, por cada elemento que vaya a ir al resultado, tengo que hacer una operación de heap, encolar, desencolar, que sea log k sobre un heap de tamaño k. Entonces ahí es donde me da la pista para saber cómo hacer el ejercicio. A ver. Acá si les dábamos que la complejidad tenía que ser n log k, ya les dábamos gran parte de... ¿no? La clave acá es que el heap nos ayuda a buscar el mínimo y que nunca buscamos el mínimo de todos los elementos. Porque podríamos encolar todos los elementos inicialmente en el heap y desencolar todos juntos y va a funcionar. Pero va a ser n log n. Sí.
Hacemos este que ya nos da la pista que es de hash. Usar Keepify. También. Hacemos este que ya nos dice que es de hash, pero bueno, asumamos que no lo dice y después pensamos, uy, justo un hash enganchado bárbaro. Es así. Nos dicen implementar el TDA multiconjunto, mucho texto, ¿no? Acá. Pero más cortito. Pero el TDA multiconjunto nos piden, y esto es un conjunto que permite más de una aparición de un elemento. Por lo que eliminando una aparición, el elemento puede seguir perteneciendo. Y las primitivas tienen que ser crear, que se pueda crear esto, que se pueda guardar un elemento, que se pueda saber si pertenece y que se pueda borrar. Lo explico rápido también, ¿no? Pero en este coso está vacío, si yo... De hecho no, porque acá lo explico acá, así que lo vamos a mirarlo acá. Porque es exactamente lo mismo, así lo hacemos acá. Lo que sí nos piden es que sean todas O de 1. ¿Sí? ¿Cuál TDA conocemos que es todo O de 1? Bien. Conocemos otros también, ¿no? La lista, si no la vamos a recorrer, también es O de 1. ¿No? Pero pinta que vamos a tener que recorrerla. Esto es así, ven que se sacan de lo mismo. Mi nube es igual o mejor que esta. Vamos a tener que crearlo, lo creo. Sí, vamos a guardar A. ¿Qué voy a guardar? Por eso yo sabía que no me gustaba por esto. Vamos a dejarlo acá. Vamos a guardar A. ¿Sí? Si yo pregunto si A pertenece, me va a decir que sí. Si yo le pregunto si B pertenece, me va a decir que no. Yo puedo insertar A de vuelta. Esto es lo que dice que puede haber más de una aparición. A pertenece, va a seguir siendo verdad. Y si yo borro A, ¿sí? Digo borrar A, llamo la primitiva borrar y pregunto, ¿pertenece a? Me tiene que seguir diciendo que sí. Ese es el truco, ¿no? Ahora lo vemos acá, pero que yo puedo guardar más de una vez y que, por ejemplo, no es exactamente igual, pero en el hash, ustedes pueden guardar varias veces en la misma clave, pero si la borran, pierden todo. Después ya no pertenece más. Acá vamos a guardar directamente elementos, no clave valor, pero acá debería esto, tiene esa particularidad. Puede ser útil esto para casos reales, pero bueno. ¿Qué podemos hacer? Sí, vamos a uno, sí, habíamos hablado dos. ¿Y qué hago con el hash? O sea, está bien, o sea, voy a decir un hash donde la clave sea la clave, o sea, el valor que me insertan y el valor sea la cantidad de apariciones que tengo. Bien, si vos querías agregar algo que ya no dijo, sí. ¿Cómo sería agregarlo? Sí. Claro, pero vos necesitas poder guardarte cuántas apariciones hay de alguna forma para borrar. Y es que vos necesitas saber cuántas As hay. ¿Por qué? Porque puede haber 4 As y pertenece, y pueden haber 3 borrar y que siga perteneciendo. Entonces necesitas saber cuántas tenías. ¿Está bien? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué debería guardar esto? Sí. Acá solo guardo datos, o sea, sigue siendo, si guardo A es A, si guardo A distinto será A distinto. Tipo, solo guardo elementos como si fuera un set, como usaba Martín antes. Me piden un TDA, o sea... Vos decís nodo de un hash. Bueno, pero deberíamos reimplementar todo el hash, un hash nuevo, haciendo eso, que está bien, pero ella dijo exactamente lo mismo, pero reutilizando el hash. Claro, es lo que dijo ella. Claro, porque lo que nos propone acá, y por eso yo lo mostré distinto, por eso no me gustaba, porque les daba la pista, es que en el multiconjunto nos guardemos el valor, y digo valor, no clave, porque recordemos que no es clave valor esto, es solo valor, la cantidad de veces que está. Por ejemplo, si me guardan A será 1. Si me guardan B, será B1. Si me guardan A de vuelta, le sumo A 1. Y después puedo guardar, qué sé yo, todo esto, D 4 veces. Después el pertenece, si yo borro D, me va a quedar D3
Como D no está en 0, sí que hay 3 todavía adentro, pertenece, y lo mismo con A. ¿Está bien? Si borro A y vuelvo a decir si pertenece, debería darme false. ¿Está bien? Porque A, algo como estaba 2 veces y lo borré 2 veces. Sí. Sí. Voy a decir si pregunto pertenece a un valor que no está, false. O no existe. Bien. Ahora vamos a ver el código, pero sí. De hecho, acá sería este caso, ¿no? El que preguntaste vos. Sí. No, si me preguntan... O sea, vos decís, si me preguntan por pertenece un valor que no está... Ah, sí. Sí, bien. Sí. Claro, porque si no pertenece no tenía sentido, pero sí, borrar sí. Sí, tiene sentido. Bien, vamos a ver el código de esto. 27, perfecto. Lo que tenemos es nuestro multiconjunto que tiene claves nada más o valores, que va a ser K. No sé, esto es igual. Se puede crear y fíjense que lo que tiene adentro es un hash. ¿Sí? Lo llamé hash interno. Entonces, crearlo es crear el struct y creo el hash. ¿Está bien? No reimplemento otro hash distinto, reutilizo lo que ya existe. Entonces, en el guardar, lo que hacemos es que si no pertenece al hash interno, o sea, es la primera vez que me están dando este elemento, lo guardo con 1. Le pongo un 1. Si no, digo si no porque acá hay un return, obtengo cuántas veces ya estaba y lo guardo el elemento con esas veces más 1. Le sumo 1 al contador de esas veces. El pertenece es trivial, ahora vemos porque esto depende del borrar. Es trivial es si está en mi hash, yo ya sé que tiene al menos un elemento. ¿Por qué? Porque en esta implementación el borrar, si llega a 0, borra el hash también. Entonces no tengo elementos en 0. Si soporto elementos en 0, acá debería cambiar y no solo ver qué pertenece, sino además que el valor no sea 0. Pero acá es más cómodo, de hecho, borrar. O sea, el borrar va a quedar un cachito más complicado. No me hagas esto. Ahí está. No, uno antes. No. Ahí está. Borrar. Me fijo si pertenece. Si no pertenece, retorno false. Ahí, ¿qué me has dicho vos? Acá debería ser panic. Ahí está, claro. Bien, entonces el algoritmo, si le dan un elemento que no pertenece, le quieren borrar un elemento que no pertenece, se asusta. Si no, obtiene el elemento, me fijo la cantidad de veces que estaba y le resto 1. Ya está, lo borré. Ahora me fijo que si... y acá debería ser obtener, no pertenece. Obtengo el elemento, vale 0, o veces menos 1 vale 0, que es exactamente lo mismo, pues lo acabo de guardar. De hecho, bueno, en Go da exactamente lo mismo. En C nos estaríamos arriesgando quizás algún tema de memoria. Acá da exactamente lo mismo. Si llegué a 0, lo borro del hash y ya está. Y retorno true porque nos decían que teníamos que devolver como que si todo salió bien o no. En Go podría, esto porque viene de C, en Go podríamos que no devuelva nada, que sea void y que si salió mal, panic. Pero lo que es el algorítmico es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sí, pero no te pedía que devuelva el elemento. Es si paniquear. Claro, es si funcionó o no. Es que no hay elemento, porque yo te lo estoy dando para que lo borres. No hay clave valor. Nos falta una partecita que es demostrar la complejidad. Nos piden que sea O de 1. Lo que tenemos que decir es que hacemos todas las operaciones O de 1 y que en el hash todas las operaciones son O de 1. Y ahí gané. ¿Está bien? 10. Así, promoción. De 1. Sí. Sí, esto debería ser al revés. Debería ser... No, acá debería ser LM. Me quedó mal. Acá debería ser LM. Sí. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Y media. Maravilloso. Ni que lo hubiéramos armado. Bien. Bueno, suerte el lunes. ¿Cómo? ¿Vos sabés parar esto? No particularmente. Gracias por todo, Fe. ¿Estás bien? Sí. Ahí está.